Espera un momento que cargue la grabación. Mientras, ahí está. Para la configuración. Listo. Ya. Entonces voy a presentar o compartir la separata que ustedes tienen para repasar un poco la teoría y las propiedades básicas que vamos a usar. Ya está. Estoy compartiendo, ¿no? Ya está. ¿Alguien quiere ingresar? No. Ya está. Capítulo 3 corresponde a semana 3. Tenemos que... Dice triángulo, que es un triángulo, figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales. Bueno, una teoría, ¿no? Pero en los exámenes de admisión no viene mucha teoría, más la aplicación o resolución de problemas. Entonces tenemos la forma, la común es esto, rectilíneo. Los tres lados son líneas rectas, porque también hay curvilíneos, ¿no? Entonces el triángulo rectilíneo, ya sabemos que se une tres puntos mediante segmentos. ¿Ya? Entonces tenemos también sus elementos, los vértices, los lados, bueno, ¿no? Vértices saben, las letras que se ponen en las esquinas, entre comillas, regiones, región interior, exterior relativo a cada lado. Luego tenemos ángulos determinados, tenemos los ángulos interiores y los ángulos exteriores, ¿no? Interiores, alfa, beta y teta, exteriores, x, y y z. Y esos son los elementos básicos. Luego tenemos las propiedades o teoremas fundamentales o propiedades básicas también. ¿Qué dice las propiedades básicas? Dice que son 5. A ver, ¿alguien más quiere? Ya. Esta propiedad básica número 1, teorema fundamental 1, todos se acuerdan, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, 180 grados. Eso, ni qué hablar, desde el colegio. Teorema 2. Esta es la del ángulo exterior. Ahí está. Nos dice que el ángulo exterior, miren, de un triángulo, o uno de sus ángulos interiores, es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos o no adyacentes. ¿Ya? Como dice que están al frente de su ángulo interior. ¿Ya? Ahora, el ángulo X no siempre va a estar en esta posición, puede estar en la parte inferior, puede estar por la parte superior, sino que hay que recordar la propiedad, ¿no? ¿A qué es igual el ángulo exterior? Voy a repetir, suma de ángulos internos opuestos, o que están al frente del ángulo, en este caso X. Teorema 3, también lo conocen, la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. ¿Ya? Teorema 4. El teorema 4 significa, a ver, dice, al lado mayor le corresponde el ángulo opuesto mayor y al lado menor le corresponde ángulo opuesto menor. Ahí está. Miren, dice, el lado A es mayor que el lado C. Entonces, el ángulo alfa tiene que ser mayor que el ángulo teta. Porque no puede ser que si C vale 1 y A vale 2, alfa vale 10 grados y C vale 30 grados. Eso no es cierto. Si el lado es mayor, el ángulo opuesto debe ser mayor que los demás lados, ¿no? Teorema 5 también se le conoce como teorema de existencia o propiedad de existencia. Esa propiedad indica que cualquiera de los lados tiene que ser mayor que la suma, no, mayor que la diferencia de los otros dos lados y menor que la suma de esos dos lados, ¿no? A modo de ejemplo,
ya que ustedes son grupo 8, ustedes son bien estudiosos, ¿qué pasaría si dice que bueno, ese triángulo, que sea isósceles, ¿ya? Que sea isósceles, no sé cómo está graficado esto, a ver, está por, ya. Un triángulo que sea isósceles, pero que tenga dos lados, ¿no? De lados diferentes, 4 y 8 por decir, ¿no? Lo que quiero decir, a ver, si este lado vale 4, este lado también vale 4, y en la parte inferior, yo digo que vale, por decir, voy a usar estos datos, que vale 8. ¿Puedo calcular su perímetro? A ver, ¿cuánto sería su perímetro? O más aún ya, o 6. ¿Podré calcular su perímetro? 6, 8, a ver, no, está bien. 8 no. Ya. A ver qué dicen. A ver, después la gente que quiere ingresar. Mel Cashew. Que siempre ingresa tarde, ¿no? El jugador no se lo puede emitir. Ya. Ya, voy a repetir, a ver. ¿Me escuchan? A ver, ¿cuánto sería su perímetro si es que existiera ese triángulo? Porque 16. hay preguntas 16, porque a veces nos preguntan lo siguiente. ¿Ya? Ahora voy a hacer para que ustedes noten la diferencia, ¿ya? Ya se colgó. Ya. ¿Qué va a hacer? Lo que estoy haciendo es copiar esto nomás. Ahí está. Mira, yo tengo dos triángulos y luego cambiar los datos nomás. Entonces acá voy a poner 8. Acá pongo 8. Porque hay ejercicio, me dice, dado un triángulo isósceles de lados diferentes, 4 y 8. Calcular su perímetro. Ya, ya. Ahí tengo dos triángulos. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? ¿16 o 20? A ver. O los dos. A ver. Este es para analizar el teorema de existencia, porque a veces no sabemos cómo funciona la propiedad. A ver. Miren, el primer triángulo no existe. Porque ¿qué dice la propiedad? Que uno de sus lados, cualesquiera, tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Si no, no existe triángulo. Entonces ustedes pueden darse cuenta que el lado que vale 8 no es menor que la suma de 4 con 4. Dice tiene que ser menor. Entonces este triángulo no existe. Solamente existe el que está en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama propiedad de existencia. Va a haber casos en que se presenta este tipo, más que todo para ver la relación entre los lados. ¿Ya? Luego tenemos los teoremas adicionales. Ya están. Y acá tenemos
un teorema o una propiedad que utilizamos siempre. Claro que estos teoremas son deducciones, vea. A ver, quiero ver, alguien más está ingresando. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Ya, la propiedad número, el teorema adicional 1 dice, en un cuadrilátero, el ángulo exterior del ángulo cóncavo, el que está hacia afuera, agudo hacia, obtuso hacia afuera, o puede ser agudo, es igual a la suma de los ángulos internos, mira, alfa, beta y teta. Y pues esto ya son comparaciones, porque como cada triángulo vale 180 grados, entonces estos dos ángulos deben sumar iguales a ambos lados, ¿no? Estos también son por deducciones, por ángulo exterior. X más Y es igual a alfa más beta, es la propiedad del cuadrilátero, perdón, del sarro del tema anterior. Esto también se sobreentiende que es, esto tiene que ver con justamente el teorema de existencia, acá. Cualquiera de los lados, ustedes se dan cuenta que aparece que n más q es menor que a, o a es menor que n más q, y a más b más c entre 2 va a ser el semiperímetro, y 2p es el perímetro, o sea, a más b más c. Eso ya es en la aplicación. Para recordar los tipos de triángulos, tenemos el triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que en un ángulo interior mide 90 grados. Ya. Por el teorema 1 nos dice que los tres ángulos deben sumar 90 grados. Pero si uno ya es 90 grados, acá usamos una deducción. Los ángulos agudos, alfa y teta, deben sumar solamente 90 grados. ¿Ya? Eso no hay que olvidarse. En un triángulo rectángulo, los ángulos agudos deben sumar 90 grados. Ahora, en forma práctica, no vamos a estar formando ecuaciones, sino vamos a deducir. ¿Qué pasa si el ángulo teta vale 20 grados? ¿Cuánto sería el ángulo alfa? A ver. 70. 70, ¿ya? De esa forma vamos a hacer el desarrollo de los problemas. Si teta vale 40 grados, entonces alfa sería su complemento, en otras palabras. O sea, ¿cuánto falta para 90 grados? 50, ¿no? Esa es la forma como se va a trabajar. Bueno, un ratito está autoguardándose. Esa en el caso de números, es más. El autoguardado demora más. Más si estamos en plataforma, más demora. Ya. Entonces luego tenemos los triángulos oblicuángulos. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser acutángulos o pueden ser obtusángulos. El acutángulo, sus ángulos interiores, alfa, beta y teta, son menores de 90 grados. Acá lo pueden ver ustedes. Por eso se llama acutángulo. Sus ángulos interiores son agudos, menores de 90 grados. ¿Ya? Luego tenemos el triángulo obtusángulo. Proviene del término obtuso. Uno de sus ángulos interiores, aquí está el alfa, vale más de 90 grados. El resto son agudos. Ahora, eso es por sus ángulos. Ahora, por la longitud de sus lados, tenemos tres tipos. El escaleno significa tres lados diferentes. ¿Ya? Esta es la gráfica que siempre se debe hacer. El isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados de igual longitud. Ya, para no aumentar mucha teoría, el isósceles lo vamos a asumir como que tiene dos lados iguales y a su vez dos ángulos iguales. ¿Ya? Ahí está, alfa y alfa en la base y los lados correspondientes A y A. Luego tenemos el triángulo equilátero. Ahí está, equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Tiene sus tres lados iguales. Y como tiene tres lados iguales, sus tres ángulos interiores van a ser iguales.
Y como son iguales y suman 180 grados, cada ángulo vale 60 grados. Es un triángulo conocido, ¿no? Ya está. Ahora tenemos las líneas notables. Hay que conocer las líneas notables. ¿Qué es Sevillana? Sevillana es una línea que parte de un vértice hacia el lado opuesto. Cae en cualquier parte, en cualquier lado, no necesariamente punto medio. Eso ya es la mediana. La mediana sí parte de un vértice hacia el punto medio del lado opuesto. ¿Y qué es bisectriz? Es una sevillana o segmento que puede ser interior o exterior y que biseca a un ángulo interior o exterior. O sea, biseca divide en dos partes iguales, ¿no? A los ángulos. Ahí está. Esto es consecuencia. Luego tenemos la altura. ¿Qué es altura? Dice acá una sevillana. Sevillana o segmento, ¿ya? Perpendicular al lado al cual es relativa. Entonces la altura parte de un vértice hacia el lado opuesto formando 90 grados. ¿Ya? Y cuando se dice altura relativa a la base o relativa a un lado, significa que parte del lado opuesto, del vértice opuesto. ¿No? Puede ser interior o en el contorno del triángulo, o puede ser fuera del triángulo la altura, miren. Eso depende del tipo de triángulo. Igual, ¿qué es la mediatriz? La mediatriz es una recta perpendicular a un lado que biseca a dicho lado. ¿Se entiende, no? La mediatriz de un segmento en general, en este caso de la base, es una línea perpendicular que pasa por su punto medio. Ahí está. Ya, en casos particulares, cuando se tienen todas las líneas para el triángulo isósceles, entonces la misma línea es altura, bisectriz, mediana, mediatriz. O sea, coincide todas las líneas, ¿no? Esta mediana a la hipotenusa vamos a ver en el siguiente tema, congruencia de triángulos, es un teorema. Acá no lo vamos a usar mucho. Ya. Otra propiedad que utilizamos también es esta, el ángulo formado por bisectrices, que puede ser bisectrices interiores. Ya, X es 90 grados más la mitad del tercer ángulo. Bisectrices exteriores, acá ya no se suma, sino se resta la mitad del tercer ángulo. Y el ángulo formado por una bisectriz, para el problema 10, una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Este ángulo X es la mitad del tercer ángulo, miren. O sea, si acá es 100, acá va a ser, el X vale 50 grados. O sea, directo sale la respuesta. No voy a poner X igual a 100 entre 2, sino hay que recordar la relación que cumple, ¿ya? Esto ya son deducciones. Ya está. Entonces, semana 4 vamos a hacer ya congruencia de triángulos. Ahora sí, pasamos a los ejercicios, pero esta vez me van a disculpar. Acá está la resolución. Miren, no les voy a poder presentar en pantalla completa, justamente porque como estoy usando una máquina que estaba en descanso, si yo presento en pantalla completa, miren lo que sucede. Parece que se ha desconfigurado como no se utiliza. O ya se habrá arreglado, a ver. Miren. Se ve borroso, ¿no? ¿O sí se ve bien para ustedes? Se ve borroso, profe. Está distorsionado el gráfico, ¿no? Ya, pero vamos a avanzar los No, ejercicios. profesor, está y esta borroso. diapositiva le debo enviar a su grupo. Ya, ahí está. Pero para explicarles algo, miren, ahí se ve mejor. O sea, por esta vez ya he enviado que me la arreglen en la máquina. Es que la pasé el día domingo. O sea, ayer estaba también fallando con máquinas. Y ayer me fui a entregar al mediodía. A ver. Acá lo que tenemos dice un triángulo ABC, hallar el ángulo ABC, ya saben, grafican siempre un triángulo escaleno, ya, recuerden eso.
hallar el ángulo determinado por las bisectrices interiores de la bisectriz. Entonces, ustedes grafican bisectrices interiores, disecan a los ángulos, le he puesto acá beta y beta, y acá alfa y alfa. Y me están pidiendo el ángulo que se ha formado, acá el ángulo X. Sabiendo que el ángulo A vale 70 grados. Estos son los datos que tengo. Y que como son bisectrices, le relleno con letras griegas, ¿no? Que siempre representan a los ángulos. Luego dice, en el triángulo ABC. ¿Qué pasa en el triángulo ABC? Miren, ¿qué estoy aplicando acá? ¿Qué estoy aplicando? A ver. Claro, ahí está la propiedad 1. La suma de los ángulos internos. Suma 70 de grados ángulos. más 2 beta más 2 alfa, 180 grados. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Vamos a usar esas propiedades básicas. Luego 70 pasa a restar. Esto ya proceso algebraico, ¿no? Queda 2 alfa más 2 beta, 110 grados. Sacan la mitad. Alfa más beta, 55 grados. Ahora, la misma propiedad, pero solamente en el triángulo que está en la parte derecha. El triángulo más pequeño. Dice triángulo, acá dice el triángulo BDC, acá. La misma propiedad, la suma de los tres ángulos interiores es 180 grados. Ahí está, ¿ve? X más beta más alfa, 180 grados. Estamos hablando de este triángulo. ¿Ya? Entonces, con pero beta más alfa sabemos que vale 55 grados. Entonces reemplazamos y tenemos el valor de X, ¿no? ¿Se ha comprendido? Puedo repetir, acá quiero que me comprendan porque les voy a enviar esto y lo van a tener ustedes a la mano. Más práctico. ¿O están copiando? Ya está. Entonces, miren, he empezado con los impares. Ya está, Ahí está. profesor. Acá no se puede hacer ninguna anotación. A ver. No. Ya, miren, el gráfico que me dan es esto. Yo le repetí el gráfico, ahí está. El ABC, HDE, 90 grados, 90 grados. Entonces yo he empezado por esta condición de que el ángulo EHB es 80 grados. Ahí está. EHB acá. Este he puesto primero. Voy a ir sombreando. ¿Ya? Ya, esto lo he puesto. Si no es sombrear, eso es relleno acá. $80 grados. Ahora me dice que los lados HE y B son iguales. Acá están los segmentos. Estos son iguales, dice. A ver. Como son iguales, entonces este triángulo es isósceles. Y como es isósceles, ya hemos visto, si tiene dos lados iguales, estos dos ángulos van a ser iguales también. O sea, 80 grados. Y luego, para completar la suma de los ángulos internos, yo sé que es 180 grados. Y ya tengo 80 más 80, 160 grados. ¿Cuánto me faltaría? 20 grados. Ahí está. Ahí está. Completé estos ángulos. Ahora, ¿de qué me van a servir estos valores? Ahora sí, vamos a la otra parte. Acá me da un pequeño rectángulo, o este cuadradito, me indica que este ángulo vale 90 grados. Entonces, el otro lado, o sea, este sí lo puedo, ¿ya? Este ángulo también debe ser 90 grados. Ahí.
Y como acá ya tengo 80 grados, entonces para completar 90, acá sería 10 grados. De la misma forma, aquí es 90 grados. Yo tengo 20 grados, entonces para completar 90 grados, aquí es 70 grados. Ya está. Hasta el 10 y hasta el 70. Finalmente, dicen el triángulo HDE. Estamos hablando del triángulo que está en el centro. Acá vale 10, acá vale 70 y acá es X, lo que me están pidiendo. ¿Cuánto suman los tres ángulos? 180 grados. Listo. Entonces se resuelve esta pequeña ecuación y tenemos la respuesta. ¿Alguien está queriendo ingresar? A ver, nadie. Continúe, profesor. ¿Ya? Listo. A ver. Ahí tiene el ejercicio número 5. A ver. Tenemos el triángulo ABD, el triángulo grande ABD, y acá una línea o una seriana de BAC. La pregunta es, a ver, calcular alfa. El alfa está acá. Pero ahí está. Esto vale 28 de igualito. Pero me dicen que AB igual BC igual CD. Por eso he puesto yo estas marcas, miren. Esto me indica que los segmentos AB, BC son iguales, entre comillas, o sea, tienen igual longitud. ¿Ya? Entonces, aparecen triángulos isósceles. Yo tengo este dato que vale 28 grados. Y como el triángulo es isósceles, entonces acá también es 28 grados. Porque BCD es isósceles. Ahí está. Ahora, en el mismo triángulo, acá, este ángulo es ángulo exterior. Es la suma. 28 más 28 me da ángulo exterior. Y como el triángulo ABC también es isósceles, entonces acá tengo 56, acá también va a ser 56 grados. Por lo tanto, como acá había alfa, la suma de los tres ángulos debe ser, ahí está, 180 grados. Y eso es todo. Se resuelve y le sale el valor de X, ¿no? Listo. A ver. Profesor, ¿puedes repetir de nuevo, por favor? A ver. Vamos a repetir. En animación comprende un poquito más. Ustedes lo pueden poner estas diapositivas en animación y le vaya apareciendo los pasos por paso, ¿ya? Lo que estoy diciendo acá es, a ver, los datos que tengo, este es el 28 que tengo, ¿ya? Le voy a sombrear los que tengo y este es el alfa. Estos datos ya los tengo. Listo. La otra condición es que AB igual BC igual CD. Acá he marcado de color rojo estas pequeñas líneas. Entonces,
Estos segmentos están determinando triángulos isósceles, miren. El ABC, porque tiene dos lados iguales, isósceles. El BCD, también dos lados iguales, isósceles. Entonces, empiezo del lado derecho. Como es isósceles, si este ángulo vale 28, entonces acá también vale 28. Y luego por ángulo exterior, yo determino cuánto vale este ángulo. Es la suma. 56 grados. Luego me doy cuenta que en el lado izquierdo ya hemos dicho que hay un triángulo isósceles. Entonces, como estos lados son iguales, AB con BC, entonces sus ángulos respectivos son iguales. O sea, aquí también vale 56 grados. Ahora sí, finalmente, por el teorema 1, la suma de los tres ángulos en el triángulo ABC, ángulos interiores, 56 más 56 más alfa, es 180 grados. Y luego ya es hacer el proceso algebraico, ¿no? Gracias, profesor. Ya, vamos entonces. Listo. Entonces pasamos al siguiente. Este está más práctico, este está... Hay algunos por ahí. Por ejemplo, acá, mire. Creo que eso es comprensible. Dice, en un triángulo isósceles. Ahí están, isósceles. La suma de dos ángulos distintos es igual a 110 grados. Entonces, la suma de los ángulos de la base es 140 grados. Entonces, ustedes dibujan su triángulo isósceles. Si quieren le ponen estas marcas. Pero lo que me interesa son los ángulos, ¿no? Los ángulos de la base son iguales, porque es isósceles. O sea, le ponen alfa, acá también le ponen alfa, ya está. Y al tercer ángulo, obviamente diferente, le ponen otra letra, ¿no? La cosa es que sean letras iguales en la base y en la parte superior otra letra. ¿Y qué nos dice la condición? La suma de dos ángulos distintos. Estamos hablando de alfa con beta, no va a ser alfa con alfa. Entonces, alfa con beta, acá está, suman 110 grados. Ahí está. Esa es la condición que me dan. Y me están pidiendo la suma de los ángulos de la base. O sea, ¿cuánto vale alfa con alfa? O sea, ¿cuánto vale dos alfas, en otra palabra? Sí. Entonces, pero sabemos que alfa más beta más alfa, los tres ángulos interiores suman 180 grados. Pero como alfa y beta suman 110, entonces me va a quedar 110 más alfa igual a 180 grados. Alfa vale 70 grados. Ya tengo alfa. Ya tengo alfa, por lo tanto la base es 2 alfa. Entonces mi pregunta, ¿cuánto vale 2 alfa? 140 grados, ¿no? Ahí está. A ver. ¿Comprendieron? A ver, sí, ¿no? Está fácil. No está complicado. Ya está. Paso al siguiente. Sí, profesor. Ya está. Ahí está. Ya. Ya. Acá he modificado el gráfico porque no puede ser posible este gráfico. Si me dan la respuesta, digo 36. Por 3 sería 108. Y 108 sabemos que es más de 90 grados. Entonces 90 grados vertical. Y 108 sería
Estoy a mayor inclinación, por eso está así, miren, ¿ya? Y aparte, si lo pongo así, el ángulo exterior no, casi no se nota que tenga buena, digamos, buena imagen. ¿En qué sentido? Este ángulo va a ser menor que este ángulo, no sería bisectriz. Acá sí se notan los dos ángulos casi iguales. Ya. Entonces, a ver, esta X me dan, acá el triángulo también, lo es igualito, a ver. Lo que ya me dan lo voy a remarcar para que ustedes se den cuenta de lo que se ha hecho después. Está. Son todos los datos. Estos segmentos también me dicen que son iguales. Esto todavía no me dan. Ya está. Estos sí me dicen que son iguales. Ya está. ¿Qué más dice? Ya, BD es bisectriz. Si BD es bisectriz, o sea, esta línea es bisectriz, entonces estos ángulos son alfas. Ahí está. Entonces yo le he puesto alfa. Alfa en esta parte y acá también le he puesto alfa. Pueden ver. Acá no. Porque son iguales, pues, ¿no? Ya está. Le pongo alfa y alfa. Listo. Ahora, por la propiedad de ángulo exterior en el triángulo ABC. Este es el triángulo del lado izquierdo, ABC. Este ángulo exterior, 2 alfa, todo el ángulo exterior va a ser la suma de los dos ángulos interiores opuestos, o sea, de x más 3x. Entonces ya aparecen, 2 alfa sería igual a 4x. Y tengo esta condición de que alfa vale 2x. Entonces yo lo que he hecho es poner la igualdad nada más. Poner acá 2x y acá también le he puesto que vale 2x, ¿no? Listo. Pero ahora voy a lo siguiente. Ya está. Entonces, a ver, en el triángulo ABD, en este triángulo grande, esto vale x y el ángulo exterior vale 2x. Ya sabemos que este 2x debe ser la suma de los ángulos interiores A y D. Y como vale 2x, y yo tengo solamente x acá, entonces este ángulo vale x. Entonces sería x, ahí está. Ahora sí, si nosotros sumamos, x con esta x me da el ángulo exterior que ya había, ¿no? 2x. Listo. ¿Qué más? Y aparte, el triángulo ABD se convirtió en isósceles. ¿Por qué? Porque tengo dos ángulos iguales. Entonces acá también va a ser de color rojo. ¿Qué dice acá ahora? El triángulo BCD se convirtió, este que está al lado derecho, en isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales, miren, de color rojo. Y como tiene dos lados iguales, sus ángulos respectivos van a ser iguales. O sea, aquí también vale 2x. Y en el mismo triángulo BCD, la suma de los ángulos internos, 2x, 2x y x debe ser 180 grados. Ahí está. Le he puesto 5x ya. ¿Pero dónde dice? En el triángulo BCD. Entonces ustedes miran el triángulo. Entonces x vale 36 grados, ¿no? Ya puedes continuar, profesor. Ya. Listo.
Ahí está. 11. A ver. Quiero que analicen ustedes el problema que está resuelto. A ver, me van a decir si hay algún error o está correcto. A ver. ¿Está bien el proceso o no? A ver, lo cambiamos. Debo cambiar, creo. ¿Eh? A ver. A ver. María Fernanda, su compañera es. A ver. Disculpen, a ver. Ahí está. A ver. ¿Está bien el proceso o no? A ver. Bueno, mi respuesta sale 30, ya está, ya. Usted lo usa diferente, a ver. ¿Qué dice acá? Donde estoy remarcando, a ver. Los externos. Ángulos externos. ¿Y yo qué estoy usando? Ángulos internos. Interno, ¿no? O sea que está bien o está mal. ¿Está mal? Claro, ya por un análisis yo he usado eso, pero ustedes lo van a hacer lo siguiente, a ver. El ángulo externo, ya, como los dos ángulos deben sumar 180 grados, entonces acá va a ser ¿cuánto? 180 grados menos X, para que ustedes tengan ya, mejor dicho, menos X, ¿ya? Estamos hablando del ángulo externo. A ver, falta una pequeña línea. Ahí está. Igual, en el otro lado, ya sabemos que el ángulo superior es mayor, entonces acá sería el segundo intermedio. Como es una razón geométrica, perdón, aritmética de razón 30, en este caso, este ángulo tiene menor abertura que esto, por lo tanto, le quitamos 30 grados. ¿Y qué nos va a quedar acá? 150 menos X. Ahí está. Ustedes vamos a usar los externos. Y en la parte superior, ¿quién sería? A ver. ¿Cuánto sería el ángulo externo? No miren el 60, eso ya no va a existir. Solamente externo. Le quitamos 30 más y nos va a quedar, ahí está, 120 grados menos X. Listo. ¿Ya? Estos son los ángulos externos, la razón es 30. Me piden el ángulo interno menor, ¿no? O sea, aprovechando la gráfica, este es menor. Entonces, y si no, lo pueden borrar y ponen acá X más 30 y X más 60. Y no voy para que me salga una respuesta directa.
¿Quieren trabajar así o ponemos x, x más 30, x más 60? No sé. A ver. Así nomás, ¿no? Porque ya tenemos el suplemento. Entonces, al sumar los tres ángulos internos, ya sería, a ver, menos x más 120 grados menos x, finalmente más 180 grados menos x. ¿Cuánto suman los tres ángulos exteriores? 300. 360. Ahí está. Entonces, si sumamos, ahí está. Si sumamos, ¿qué nos daría en la segunda ecuación? Al sumando los números, igualando a 360, a ver. 120 y 180, 300, más 150 sería 450 grados menos 3x, ¿no? 3x. Igual a 360 grados. Ahí está. De donde, restando, llegamos a lo mismo, miren. El 3x pasa al lado derecho positivo, 360 pasa a restar, y queda 3x igual a 90 grados. O sea, x vale 30 grados, ¿no? Les hice pregunta porque la razón que cumple los ángulos externos, la razón que tiene la proporción aritmética, es la misma razón de los ángulos internos. Lo que cambia es el orden. Si en el externo aumenta de 30 en 30, en los internos disminuye de 30 en 30 los grados. ¿Ya? Pero es la misma razón aritmética. ¿Ya? Listo. Entonces, ya resolvimos con ustedes de otra forma. Continúe, profesor. Listo. A ver, este también está fácil. Ahí está, miren. Ya, a ver. Acá tienen ustedes el número 13. Dice, en un triángulo ABC es el triángulo ABC rectángulo porque B vale 90 grados y C vale 22 grados. Ahí está, miren. Acá 22 grados. Lo voy a poner ya, como hemos dicho, un relleno amarillo. Significa que ese dato me dan el 90 grados también acá del pequeño cuadradito, no se puede hacer ya. Dice, hallar la medida del ángulo formado por la prolongación de la bisectriz del ángulo B. O sea, el ángulo B que vale 90 grados, yo trazo su bisectriz. Y se va a cortar con la mediatriz de AC. Ya hemos dicho, la mediatriz es una línea perpendicular en su punto medio. Entonces acá es punto medio y acá forma 90 grados. Este es el ángulo que me están pidiendo, el X. Está. Entonces regresamos acá. Como B vale 90 grados, y yo he trazado su bisectriz, entonces esto es
45 grados en la parte superior y 45 grados en la parte inferior. Pero me interesa el de la parte inferior. El superior lo voy a borrar para que no... Este ángulo me interesa. Ahora, en este triángulo, donde yo tengo dos ángulos de 45 grados y 22 grados, yo puedo calcular su ángulo exterior. Ahí está, miren, su ángulo exterior sería la suma. 22 más 45, 67 grados. Ahí está, entonces ya tenemos también este ángulo. Ahora, por último, este triángulo que está hacia la parte superior, delgado, es un triángulo rectángulo, miren. Porque acá es 90 grados, acá también lo puedo pasar a 90 grados y ahí está el triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, ya sabemos que los ángulos agudos, ¿cuánto deben sumar? 67 con X, 90 grados. O sea, X vale 23 grados. Ya está, ¿no? Eso lo voy a pasar. Porque acá como no tengo geometría ya. Es el 11. Si desean copiarlo. Claro que haciendo se aprende más, ¿no? Cuando ustedes copian, por lo menos van a recordar que han graficado. Porque a veces podemos tener la diapositiva, pero no queremos ni leer, ¿no? Estoy hablando no por todos, ¿eh? La mayoría. Yo ya enseño lo que es PRE desde el año 2002 en el CPU. Aunque esta es la primera vez. Sí. En la universidad también se le da diapositiva, a veces no leen, ¿no? En la universidad también enseño desde el año 2002, cuando llegué a Tarapoto, ¿no? Listo. Mira, acá tienen otro modelo, ya aparece el término incentro. Incentro. Siempre cuando hay términos así que van apareciendo, hay que recordar qué es el incentro en primer lugar. ¿Alguien recuerda qué es el incentro? ¿Qué es el incentro? ¿Recuerda o no? A ver. Es un punto en el que se cortan las tres bisectrices, por ejemplo. Exactamente, es la intersección de las bisectrices. Ahí está. Entonces, me está diciendo que estas líneas que aparecen, ¿no? BD y AI, son bisectrices. Entonces, ya le está diciendo qué cosas son esas líneas. Por eso yo he puesto acá alfa y también he puesto alfa. Entonces, ahora lo voy a poner de color rojo ya. Alfa, y acá como había X, y ahí es bisectriz, entonces acá van a ser X. Ya está. El ángulo 40, el ángulo C vale 40 grados, acá no hay problema. Eso me da. Entonces, miren, acá dice, en el triángulo BDC, estamos hablando del triángulo del lado derecho, donde tiene ángulos alfa que ha sido definido por ser bisectriz BD de 40 grados. El ángulo exterior sería la suma. Está, la suma. Entonces lo sumamos. Y lo pongo de color verde, porque sería alfa más 40. Ahora, ¿qué dice acá en la segunda línea? El triángulo AID es isósceles. ¿Por qué razón? Tiene dos lados iguales. Ya me dan esta condición. Estas dos líneas que marcan que los segmentos AI y AD son iguales,
Entonces me está diciendo que el triángulo A y D es isósceles. Por lo tanto, estos ángulos son iguales. Entonces acá también le pongo alfa más 40 grados. Listo. Ahora sí, ¿qué dice acá? En el triángulo ABI, en el triángulo del lado derecho superior, acá está, ABI. Este alfa más 40 grados que acabo de escribir es ángulo exterior, que va a ser la suma de X con alfa. Entonces, X más alfa es igual a alfa más 40 grados. Simplificando alfa, me queda que X vale 40 grados. Ese es el proceso. ¿Puede repetir nuevamente, profesor? Repito, ya está, a ver. Vamos a hacer lo siguiente, de repente... Ya está, mira. Como no hay animación, vamos a hacer lo siguiente. La animación hace ver cómo van apareciendo, ya está. Miramos el gráfico, ese mismo gráfico, hasta ahí. ¿Ya? Entonces, repito, estas líneas son bisectrices. Entonces, si acá es X, el ángulo en la parte inferior también es X. Ahí está, yo le puse X. Ahí estamos poniendo X. Ahora, BD también es bisectriz. Entonces, por eso le he puesto acá alfa y también le puse acá alfa. Listo. Ahora, observando el triángulo BDC, este que está en el lado derecho, ¿no? El más grande de los internos, el ángulo exterior, este ángulo exterior, es la suma de alfa con 40 grados. O sea, le ponemos acá. Ahí le estoy poniendo alfa más 40 grados. Pequeño. Ángulo exterior. Ahora, pero el triángulo AID, como tiene estos dos segmentos sobre AI y AD, me está diciendo que es isósceles. Por lo tanto, el otro ángulo respectivo a los lados iguales también vale alfa más 40 grados. Por eso le puse acá alfa más 40 grados. Ahí está. Ahora, pero este ángulo de alfa más 40 grados se convierte en ángulo exterior de este triángulo. Entonces, X más alfa es igual a alfa más 40 grados. Ese es el planteamiento que le puse acá. Ahí está. Y de ahí sale el valor de 40 grados. Creo que ahí se ha comprendido mejor cómo aparecen los datos. Puedes continuar, profesor. Ya. El número 17. Ahí está. Menciona medianas PM y QN. Entonces, la pregunta es simple. La intersección de las medianas, ¿qué nombre tiene? A ver, ¿recuerdan? Intersección de medianas. Acá en la gráfica he puesto G. Ahí está porque dice corta en el punto G.
Y el G se representa a intersección de las medianas, que tiene un nombre que termina en centro. Pero antes de eso, ¿qué es? Baricentro. Baricentro. Listo. Entonces, me dan estos dos datos. Esto no. Dice Gm vale 2 y Gn vale 3. Ahí está. Entonces, ¿qué dice la propiedad del baricentro? No sé, creo que no he leído en el texto. Entonces, la propiedad del baricentro dice que divide a las medianas siempre en dos partes. Por ejemplo, el punto G, baricentro, divide a la mediana PM en dos partes. Una es el doble de la otra. Por eso, si acá Gm era 2, la otra parte es el doble. Pues por eso lo he puesto 4 acá. Y en forma similar para la mediana Qn. Si Gn vale 3, entonces Qg vale el doble. Esa es la propiedad de la mediana. Y acá lo que nos piden es PG más QG. A ver, ¿dónde está el pequeño círculo, un gatito? Ahí está. Esa es mi pregunta. PG más QG. Acá está. Pero por gráfico nos damos cuenta que es 4 más 6. O sea que ha habido un error en la clave, ¿no? Listo. Entonces, miren, son líneas notales que estamos usando. Hemos usado altura, mediatriz, bisectrices. Ya. Aquí hay corrección en la clave, ¿ya? La respuesta es 10, no es 6. Listo. El 2 es un poquito más extenso, pero... Los demás son cortos, casi nada se hace. El 10, pues. Ya está. Ya copiaron, ¿no? Es lo básico, ¿no? Acá no había gráfico, ¿no? Ah, ya. Ya, a ver. Ya, ¿no? Así que no. Ya. Miren el número 2. Acá es un poquito más extenso, pero no complicado. Y lo vamos a hacer igualito, para que ustedes... La teoría está acá. Yo lo voy a hacer en la forma, sobre el gráfico nomás. Ya está. Esto no estaba. Esto tampoco. Este es el gráfico que tengo. Bueno, acá dice que 105 grados por el dato que me dan, B de 105 grados, AB igual a C, ahí está, el lado AB del triángulo que está en forma vertical es igual a C, o sea, esto de acá son iguales. O sea, si son iguales, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles, porque tiene dos lados iguales. Estamos hablando de este triángulo, a ver, ¿ya? De color rojo. Es isósceles porque tiene dos lados iguales. Entonces yo lo he puesto así. Alfa acá y acá también le pongo alfa. Y el ángulo que está en la parte superior, diferente, le pongo Y. Ahora, la otra condición, FC igual a FD, son iguales, ahí está. La línea horizontal con la línea que está inclinada son iguales. Y con DC forman otro triángulo con dos lados iguales, miren. Entonces, yo afirmo que este triángulo también es isósceles porque tiene dos lados iguales. Y acá lo dice también, ¿ve? FDC isósceles y BAC isósceles. Entonces, como acá en la parte inferior ya es alfa, entonces el otro ángulo también tiene que ser igual. Alfa.
y el ángulo desigual le he puesto X. En ambos triángulos, acá estoy aplicando la suma de los ángulos internos igual a 180 grados. X, en el triángulo que está echado, X más alfa y más alfa. O sea, X más 2 alfa, ahí está, 180 grados. En el triángulo que está en forma vertical o parado, las bases alfa más alfa y el ángulo superior y sería 180 grados. O sea, 2 alfa más y, 180 grados. Ahí está. ¿Está? Esas dos condiciones sombreadas, de esas dos condiciones sombreadas, yo obtengo esto. Que y es igual a x, o x es igual a y. ¿Por qué? Porque tienen los mismos datos. Miren, 2 alfa son iguales, 180 son iguales, y si son iguales, entonces x igual a y. No hay otra opción. La otra forma es despejar y nos damos cuenta que son iguales, ¿ya? Por ejemplo, si yo despejo x sería 180 grados menos 2 alfa. Si despejo y sería 180 grados menos 2 alfa. Esos son iguales. Ya está. ¿Eso para qué? Para cambiar nada más en la condición del cuadrilátero. Entonces, por ángulos opuestos por vértice, este es 105 grados, como yo lo voy a pasar acá. Aquí. Ahí, miren. Entonces, ¿qué dice la propiedad del cuadrilátero? Este ángulo exterior es la suma de x con y y con alfa. Pero y vale x. Que inicialmente le he puesto acá, propiedad del cuadrilátero. X más y más alfa, 105 grados, pero y vale x. Entonces, 2x más alfa. Entonces, a esto le llamo yo condición 2 y a la x más 2 alfa condición 1. Y acá tengo el sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones que resolviendo, bueno, acá le he puesto el proceso, ¿no? Ayer no puse el proceso, lo puse la respuesta. Y como me piden x, entonces me interesa encontrar x, no me interesa encontrar alfa. Entonces yo lo que hago es anular alfa, multiplico la primera ecuación por menos 1 y la segunda por 2. Entonces queda menos x, menos 2 alfa, y bueno, proceso algebraico ya. Elimina las alfas y queda 3x igual 30, x vale 10 grados, ¿no? Y ese sería el proceso para encontrar el valor de x. O sea, la respuesta letra acá no estaba resaltada, ¿no?
Profesor, ¿podría ser la 4, por favor? ¿La 4? Ahí está la 4. A ver. Para que lo entiendan, a ver. Ya, ese es el dato que me dan. Dice, el menor ángulo que forma la altura relativa a la base, esta es la altura relativa a la base, este de acá es 90 grados, significa la altura, y la bisectriz interior de uno de sus ángulos agudos, esta línea bisectriz, esta es la de color rojo, ¿ah? Bisectriz. Ese ángulo que forma la altura y esta bisectriz vale 56 grados. Entonces, hemos visto hace un momento también, bueno, ya este triángulo lo voy a pasar acá, ahí mejor. Que un pequeño triángulo rectángulo, o un triángulo rectángulo en general, los ángulos agudos, ¿cuánto deben sumar? 90 grados. Entonces, si yo tengo que un ángulo ya vale 56 grados, para 90 grados sería 34 grados. ¿Está? Pero como la línea de color rojo es bisectriz, el otro ángulo que está al costado también es 34 grados. ¿Está? ¿Y cuál es la pregunta? Hallar los ángulos iguales. Los ángulos iguales siempre están en la base, ¿no? Un ratito quiero jalar esto para que ustedes se den cuenta. Entonces, pues lo que me están pidiendo es cuánto suman estos dos ángulos, ¿no? Ahí está. 34 más 34, ya ustedes saben que sale 68 grados, ¿no? Como les decía al inicio, la mayoría de ejercicios de geometría se trabaja sobre el gráfico, ¿no? Pero recordando las propiedades. No es necesario escribir a veces muchas cosas a los costados, sino recordar los tipos de triángulos, qué propiedades cumplen. Entonces, casi la mayoría se resuelve de esa forma. Mire. En otras palabras, ni siquiera hubiera puesto este valor, ¿no? Sino, como dije acá, sumando 34 más 34 tienen uno de los ángulos iguales, que están en la base, ¿no? Ya, entonces pasamos ahora al número 6. Acá también igual, algo similar, miren. A ver.
Ya me dan este ángulo de 30 grados. Me dicen que la bisectriz BD, o sea, esta línea BD bisectriz. Entonces le pongo ángulos iguales. De modo que BD es igual a D. O sea, BD, esta bisectriz, es igual a D, al segmento AD que está en la base. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Mire, que este triángulo del lado izquierdo tiene dos lados iguales, por lo tanto, es isósceles y tienen sus ángulos respectivos iguales. Como acá había puesto ángulos A por ser bisectriz, acá le pongo A también. Entonces, ¿cuánto deben sumar los tres ángulos internos? 180 grados. Entonces, A más A más A más 30 grados, 180 grados. Entonces, A vale 100 grados. Pero la pregunta no es cuánto vale A, sino la pregunta es cuánto vale el ángulo ABC. La pregunta es cuánto vale todo esto, no sé. ¿Cuánto vale todo este ángulo? Entonces, y todo ese ángulo es 2A, pues entonces, por lo tanto, el ángulo B o ABC es 100 grados, ¿no? Y ese sería todo el proceso, mire. Todavía están presentes, están escapándose, a ver. Ya no los veo, ya. ¿Dónde están los participantes? 37, a ver. Habían como más de 40. Ya está, a ver. Este es otro un poquito más, Acá, miren, dice, en un triángulo ABC se cumple que, ahí está, el triángulo ABC, que la medida del ángulo A menos 2 veces la medida del ángulo C es igual a 12. Acá le falta, a veces cuando digitan se olvidan, a veces poner el grado, ¿no? Entonces, a ver, yo le he puesto acá el ángulo C alfa, y si vale alfa, entonces sería menos 2 alfa, que pasaría a sumar 12 grados. Entonces me va a quedar esto, que A vale 2 alfa más 12 grados. Ahora, la otra condición, le estoy poniendo alfa y alfa más 12 grados, el ángulo A es mayor. Pues. Se traza la altura BH, ahí está la altura BH, y la seriana BR, ahí está BR. Tal que la medida del ángulo ABR, ahí está ABR, es el doble de CBR. Entonces, si CBR le he puesto beta, y todo el ángulo ABR va a ser 2 beta. Me están pidiendo el ángulo que está acá, X. Ahí está, ese ángulo. Entonces, ya está. Esos son los datos que me dan, mire. Claro, aparte de que estoy definiendo beta, 2 beta y alfa, 2 alfa más 12. Entonces, en el triángulo ABC estamos hablando de todo el triángulo, la propiedad básica 1 o teorema 1, la suma de los tres ángulos. 2 alfa más 12 grados. Acá suma 3 beta en total. Y acá alfa es igual a 180 grados. Reduciendo términos, 3 alfa más 3 beta, 168 grados. Y alfa más beta me da 56 grados. Condición. Ahora me paso al triángulo del lado derecho. Al triángulo rectángulo del lado derecho. HBR, HBC.
HBR da mucho trabajo. HBC, ahí está. Estamos hablando de triángulo rectángulo. ¿Cuántos suman sus ángulos agudos? X más beta y más alfa. Ya hemos dicho, suman 90 grados. Y como alfa más beta ya sé que vale 56, sería X más 56 igual a 90 grados. De donde X vale 34 grados, ¿no? Entonces sería el proceso, mire. Son propiedades básicas, solamente hay que definir los ángulos, ¿no? Y luego usar las condiciones que me dan, o qué ángulo me piden. ¿Preguntas? Ya, y por último, ahí está la respuesta, miren, como le decía hace un momento, al inicio de teoría, si tenemos el ángulo que va a formar una bisectriz interior y una exterior, es 50 grados. Entonces, para completar 180 grados, X sería, ¿cuánto sería X? A ver, si ya tengo 50 grados, faltaría entonces 130 grados. Y eso es todo, ya está. Listo, muchachos. Aquí más demoraba en graficar que en resolver, porque el ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior es la mitad de 100 grados, acá, 50 grados. Como les dije como ejemplo al inicio, si ustedes no escriben, no están aprendiendo como debe ser. Hay que escribir para aprender, ¿no? Y cuando ustedes alguna vez han aprendido a manejar el celular solamente observando, no, han tenido que manipular su celular. La matemática es igual, ¿no? Cuando ustedes conducen una moto, igual hay que manejar la moto, conducir la moto para aprender. Mirando no se aprende. Es mentira si dice que yo lo escucho al profesor y ya estoy aprendiendo. Eso es mentira. Yo le digo por experiencia de ya casi 20 años que enseño CPU. Más si van a ir a la parte de ingeniería, no les recomiendo que hagan de esa forma de estudio, sino practicar, muchachos, ¿ya? Entonces, ahí terminamos. Este era el último ejercicio que estaba presentando.
De nada, muchachos. Yo sé que ustedes están cansados también. No es tan fácil estar el 18 y el 18 es su regalo para ustedes. O sea, no todo se va a resolver en clase. Eso es mentira también. Si no hay que resolver y llamar, por decir, profesor, mire, resuelto este ejercicio, ahí está, ¿qué tal? Es cierto, practiquen en su casa, muchachos. De repente en clase no hacen caso, pero si quiere, algunos no han copiado, pero les voy a, les voy a compartir esta diapositiva de repente para los que no han copiado. Un ratito, a ver. En su WhatsApp, grupo de WhatsApp. A la próxima, a ver, estudiante Nel Cashu. Si no ingresa temprano, ya no lo voy a dejar entrar, ¿ya? Veo que siempre usted ingresa tarde. Es justamente los estudiantes que no tienen mucho interés en aprender, ¿no? Porque si yo quiero aprender, estoy antes de la hora o sobre la hora. Ya, profesor. Ya, hasta luego. Ya lo voy a enviar ya su geometría semana 3. Ya, profesor. Ya estoy enviando su WhatsApp, grupo de WhatsApp para que repasen si es que no han copiado, ¿eh? Todas las clases lo voy a enviar a ver. Ya me dio tiempo de resolver todos los problemas. Ya, listo. Que tengan buen día y nos vemos todos. Profe, cuídate. Ustedes también. Hasta luego, hasta luego.